No me toques, chica negra estúpida. Las palabras golpearon más fuerte que la bofetada que nunca llegó. Desgarraron la tranquila elegancia del Four Seasons Beverly Hills como un disparo en una biblioteca. Cortaron el tintinear de la cubertería, el suave jazz de la banda en vivo, las conversaciones apagadas de millonarios y personas influyentes. Todos se congelaron. Todas las miradas se volvieron. Cada teléfono se inclinó en silencio hacia el modo de grabación. Charles Drake, director ejecutivo multimillonario de Drake Nova Technologies, no se inmutó. Ajustó sus gemelos, molesto de que su chaqueta a medida ahora tuviera unas gotas de burdeos derramado. Naomi Ellis permaneció inmóvil, con un paño doblado todavía en la mano y una botella de agua en la otra. No habló, no lloró, no se disculpó. No lo necesitaba. Lo que Charles Drake no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Naomi no era simplemente una camarera cualquiera trabajando en una cena de alto nivel para inversionistas. Era la hija de Elliot Strauss, adoptada a los 7 años, graduada con los mejores honores de su promoción. Ex atleta de pista, ahora trabajando de noche en un hotel de lujo, no porque lo necesitara, sino porque lo eligió, para observar, aprender y exponer. Charles no solo insultó a una mujer negra, insultó a la persona más importante de la sala, y lo hizo mientras las cámaras grababan y el futuro de su acuerdo de $3,5 mil millones pendía de un hilo. Esto no es solo una historia sobre el ego, es una historia negra, una sobre poder, prejuicio y la fuerza silenciosa de alguien que había sido ignorada demasiadas veces hasta esta noche. Porque lo que suceda después lo cambiará todo. Esto no es ficción. Es una advertencia envuelta en verdad. Y si alguna vez te han subestimado, menospreciado o dicho que tu voz no importaba, querrás quedarte por cada palabra. Y si crees que el respeto nunca debería ser opcional, dale al botón de me gusta para que más gente escuche esto. Porque esta noche, la camarera era realeza. Y el hombre que pensaba que dominaba la mesa, estaba a punto de recibir la lección más cara de su vida. Naomi Ellis no nació en la comodidad, nació en la resiliencia. Con apenas 26 años, había vivido más que la mayoría de la gente con el doble de su edad. Su madre falleció cuando Naomi aún estaba en la secundaria. Cáncer, rápido, despiadado, del tipo que no llama a la puerta. Irrumpe, roba todo y no deja nada más que facturas hospitalarias y silencio. Su padre nunca estuvo presente. Y así, al día siguiente del funeral, Naomi se convirtió tanto en hermana como en madre de un niño de 10 años con parálisis cerebral. Su nombre era Elijah. Su sonrisa podía iluminar una ciudad. Sus necesidades eran infinitas. Pero para Naomi, él lo era todo. Alguna vez había sido una estrella de atletismo universitario, con beca completa, sueños de olimpiadas y patrocinios. Pero la realidad no se preocupa por los sueños. Las facturas se acumularon. La renta venció. Así que dejó el podio y entró en el mundo laboral. 3 trabajos, 6 días a la semana, 2 turnos nocturnos, todo para mantener a Elijah en una buena escuela y asegurar que sus sesiones de fisioterapia nunca se detuvieran. Naomi nunca se quejó, nunca publicó frases vagas sobre la lucha, nunca pidió compasión. Creía en hacer las cosas difíciles en silencio. El mundo no necesitaba escuchar su llanto, necesitaba ver su esfuerzo. Su rostro era impactante, ojos almendrados, piel suave, una mandíbula que insinuaba fortaleza incluso cuando su voz era suave. La gente a menudo la subestimaba. Ella se lo permitía. Los dejaba pensar que era solo otra chica negra detrás de una bandeja. Los dejaba pensar que era invisible, porque a veces la invisibilidad es armadura. Su turno en el Four Seasons no era por desesperación, era intencional. Había rechazado trabajos más fáciles, posiciones más tranquilas, pero trabajar en el piso de élite, donde los hombres más poderosos del mundo cenaban tras el cristal y el oro, le daba algo que el dinero no podía: acceso y, más importante aún, perspectiva.
Naomi observaba, escuchaba, aprendía. Veía cómo el poder se movía en silencio. Veía cómo la bondad era rara y cómo la crueldad disfrazada de confianza a menudo era aplaudida. Pero sobre todo, aprendió que las personas que más se ignoran suelen ser las que más saben. Así que cuando Charles Drake la insultó frente a una sala llena de reyes, Naomi no se inmutó. Porque las reinas no reaccionan, recuerdan. Y luego, cuando llega el momento adecuado, se levantan. Charles Victor Chase Drake no creía en las disculpas. Creía que tenía la ventaja, en la dominación, en el silencio usado como un arma. El tipo de silencio que llena una sala después de que alguien comete un error. El tiempo justo para que sienta el peso de tu desaprobación. Ese era su tipo de poder favorito. A los 38 años, Charles ya había abierto camino hasta la cima del mundo tecnológico. CEO de Drake Nova Technologies. Una compañía que comenzó en su dormitorio universitario y se convirtió en un gigante de miles de millones en menos de una década. ¿Innovación? Claro. Pero Charles no atribuía el mérito a la innovación. Lo atribuía al control. No construyó su imperio siendo querido. Lo construyó siendo temido. El hombre tenía una reputación. Implacable en las negociaciones, despiadado en las salas de juntas, el tipo de líder que despedía a la gente no por fallar, sino por dudar. Para él, la duda era el enemigo de los resultados y la debilidad. Inaceptable. Dentro de los muros de Drake Nova, los empleados susurraban su nombre como una advertencia de tormenta. Algunos lo admiraban, la mayoría lo temía, pero todos lo obedecían. Charles creía que los negocios eran guerra, y en la guerra no haces amigos. Haces bajas. Su imagen pública estaba cuidadosamente diseñada. Trajes impecables, un lenguaje aún más afilado. Daba entrevistas sobre la disrupción y la importancia de enfrentarse a la incomodidad. Pero lo que nunca decía frente a las cámaras era lo que realmente creía en privado. Las personas son herramientas, y las herramientas solo son útiles si funcionan. Así que cuando entró al salón de baile del Four Seasons esa noche, Charles no vio personas. Vio piezas de ajedrez. Elliot Strauss, el inversionista multimillonario de San Francisco, era el rey al que necesitaba impresionar. Todos los demás eran peones, ruido de fondo, incluidos los camareros. Especialmente los camareros. Charles nunca miraba a los meseros a los ojos. Nunca decía gracias. Nunca se detenía a considerar que alguien que llevaba una bandeja algún día podría llevar un voto, una voz o algo mucho más peligroso. Era arrogante, pero no estúpido. Estudiaba los movimientos de poder. Sabía leer un contrato como una mano de póker. Pero lo que nunca aprendió, lo que nunca valoró, fue el carácter. Y esa noche, ese punto ciego le costaría todo. Porque la chica a la que despreció como ruido de fondo era el titular. Y estaba a punto de convertirse en la advertencia que nadie olvidaría. El salón brillaba como una escena de ensueño. Lino blanco cubriendo mesas de caoba, velas titilando en candelabros de cristal y el murmullo suave de un cuarteto de cuerdas flotando en el aire como seda. No era solo otra cena. Era la cena. El tipo de evento donde futuros multimillonarios se susurraban entre aperitivos, donde las alianzas se sellaban con vino y se rompían con una sonrisa irónica. El tipo de sala donde una sola palabra equivocada podía mover los mercados o borrar a alguien de la lista de Forbes a la mañana siguiente. La lista de invitados de esa noche era una galería de poder. Leyendas del capital de riesgo, magnates de los medios, 1 o 2 senadores estadounidenses escondidos tras corbatas de diseñador. Pero toda la atención se centraba en un solo hombre, Elliot Strauss. Strauss no era ruidoso, no necesitaba hacerlo. A los 72 años, el inversionista nacido en Alemania era una tormenta silenciosa en un mundo lleno de truenos. Su firma de capital, Strauss Holdings, había respaldado algunas de las empresas más exitosas y éticas
de los últimos 20 años. Pero lo que lo hacía peligroso no era su dinero, era su silencio. Hablaba raramente, pero cuando lo hacía, la gente se movía. Y esa noche, estaba considerando invertir $3.5 millones en la adquisición total de Drake Nova Technologies. El murmullo en la sala no era sobre la comida. Era sobre si Charles Drake cerraría el trato. Naomi Ellis estaba a solo unos pasos de todo eso, vestida con un uniforme impecable, el cabello recogido, la postura perfecta. Se movía como música de fondo, presente, esencial, pero inadvertida. Conocía el ritmo de la élite. Sabía qué copas rellenar primero, qué invitados preferían agua con gas en lugar de natural, cuáles hacían contacto visual y cuáles no. Y sabía que esa noche era diferente. Podía sentir la tensión en el aire. Se le pegaba a la piel como la humedad. Había memorizado cada asignación de mesa. Pasó 2 días revisando las preferencias dietéticas de Strauss y el maridaje de vinos favorito de Charles. Estaba preparada, pero no para lo que estaba a punto de suceder. Charles Drake estaba sentado en la mesa 1, la espalda recta, la confianza desbordante. Elliot estaba frente a él, sereno, inescrutable. Sus séquitos los flanqueaban a ambos lados, asintiendo con cada palabra. Naomi se acercó a la mesa con una botella de Chateau Margaux. Sus pasos eran firmes. Su mano no temblaba. Se inclinó, lista para servir. Y fue entonces cuando la copa se inclinó, y la sala cambió. La copa de vino no se rompió. No hacía falta. Se inclinó lentamente, de manera deliberada, como si el destino la guiara. El burdeos rojo profundo se derramó como sangre sobre el mantel blanco, arrastrándose hacia el puño de la chaqueta de miles de dólares de Charles Drake. Unas gotas cayeron sobre su monograma personalizado. Naomi reaccionó al instante. «Lo siento mucho, señor», dijo suavemente, ya extendiendo una servilleta. Fue instinto, reflejo, años de experiencia entrando en acción. Pero Charles Drake no vio servicio, vio una ofensa. Y no habló como un hombre que se dirige a un error. Habló como un rey que se dirige a un campesino que se atrevió a pisar mármol. «No me toques, chica negra estúpida». Su voz no fue fuerte, no necesitaba serlo. Las palabras fueron quirúrgicas, precisas, frías, diseñadas para cortar tanto la carne como la dignidad. Toda la mesa se congeló. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los tenedores quedaron suspendidos a centímetros de las bocas. El cuarteto en la esquina dejó colgar la última nota en el aire, sin saber si continuar o disolverse en el papel tapiz. Naomi permaneció quieta, con la servilleta en la mano, los ojos bajos. Había escuchado peores cosas en el pasado. Pullas silenciosas, comentarios casuales, una broma susurrada demasiado alto cuando la gente pensaba que ella no era más que parte del mobiliario. Pero esto era diferente porque esta vez la sala también lo había escuchado. Charles no se disculpó, ni siquiera la miró. Alcanzó otra servilleta como quien aparta un mosquito. Uno de sus ejecutivos junior rió por lo bajo, incómodo, nervioso, intentando fingir que el momento no era radiactivo. Naomi no se movió, y ese silencio, esa quietud, fue más ruidosa que cualquier grito. Al otro lado de la mesa, Elliot Strauss dejó su tenedor. No habló, no parpadeó, pero su mirada se posó sobre Charles con el peso de un mazo judicial. Naomi finalmente dio un paso atrás. «Disfruten su comida», dijo, con una voz uniforme y serena. Ni una sola nota de ira. Solo algo más profundo. Resolución. A su alrededor, la sala luchaba por reiniciar. Las charlas triviales se reanudaron, pero eran mecánicas, forzadas. Los teléfonos vibraban en silencio. Algunos grababan, otros enviaban mensajes. El daño estaba hecho.
Pero no para Naomi. La verdadera grieta, la que nadie podía ignorar, estaba bajo los pies de Charles Drake, y para cuando él lo comprendiera, ya estaría cayendo. Elliot Strauss no se movió. Mientras otros se removían en sus asientos, carraspeaban y se ajustaban los cuellos con torpeza, él permaneció completamente inmóvil. Ese tipo de inmovilidad que incomoda a los demás. Ese tipo que dice, vi todo y no lo olvido. A sus 72 años, Elliot había visto a hombres como Charles Drake durante toda su vida. Diferentes trajes, diferentes nombres, la misma arrogancia. Había crecido en el Berlín de posguerra, criado por una madre que había sobrevivido a más de lo que la mayoría creería. Ella le enseñó el valor del silencio, no como debilidad, sino como estrategia. Cuando alguien te dice quién es, solía decirle, observa. Siempre muestran su verdad cuando creen que nadie importante está mirando. Esa noche, Charles había mostrado su verdad. Y desafortunadamente para él, alguien importante estaba mirando. Naomi había manejado el momento con una gracia más allá de su edad. Su tono había sido sereno, sus movimientos medidos. Pero Elliot notó la tensión en sus hombros, la pausa en sus ojos, la manera en que su respiración se contuvo apenas un segundo más de lo normal. Reconoció esa pausa. Él había vivido esa pausa. Era la pausa de alguien que decide entre quebrarse o levantarse. Y Naomi había elegido levantarse. Él admiraba eso. Pero más que admiración, sintió algo más. Confirmación. Naomi había insistido en trabajar en ese empleo por sí misma. Él le había ofrecido comodidad, un puesto de consultoría, un rol de liderazgo. Ella rechazó cada uno. Dijo que quería entender cómo funcionaban realmente los negocios en Estados Unidos, no desde una sala de juntas, sino desde el sótano. Ahora entendías por qué. Charles Drake acababa de cometer el error más caro de su carrera. Elliot se inclinó hacia su asistente y susurró en alemán. Es hora. El asistente asintió y se alejó de la mesa, teléfono en mano. Elliot no necesitaba alzar la voz. No necesitaba ponerse de pie. El poder no grita, observa. Y cuando llega el momento adecuado, se mueve. Charles, aún ajeno, siguió hablando, riendo demasiado alto, intentando barrer el momento bajo la alfombra de terciopelo de la alta sociedad. Pero Elliot no estaba barriendo nada. Lo estaba anotando en la memoria, en los principios y pronto en la acción. Porque cuando el carácter es puesto a prueba en público, las consecuencias también deben llegar en público. Y Elliot Strauss acababa de tomar una decisión. Los platos seguían llegando, pero el apetito se había ido. Llegaron bistecs en platos lo bastante calientes como para soltar vapor. Salsas delicadas rociadas como arte. Las copas se rellenaban automáticamente. El vino fluía como si todavía fuera una celebración. Pero nadie en la mesa 1 estaba celebrando ya. Elliot Strauss permanecía con las manos entrelazadas, el cuchillo intacto, los ojos pesados de silencio. Mientras tanto, Charles Drake seguía intentando recuperar la sala con una confianza superficial y una risa más fuerte de lo habitual. Se inclinó hacia su discurso, hablando rápido, hablando duro. ¿Saben qué separa a los ganadores de los que se quejan?, preguntó, su voz atravesando la mesa como un brindis en el peor momento. Los ganadores superan las distracciones, se concentran, dominan, dijo Charles. Sus ejecutivos asintieron demasiado rápido, con esos gestos que dicen, por favor, sigue adelante y deja esto atrás. Elliot no asintió. Simplemente levantó su vaso de agua, dio un sorbo, y lo volvió a dejar sobre la mesa sin romper el contacto visual. Naomi regresó a la mesa con una precisión silenciosa. Su bandeja llevaba el siguiente plato. Pato atiado, perfectamente a tiempo, perfectamente presentado. Sirvió primero a Strauss, luego a sus asistentes, después a los otros inversionistas y a Drake de último.
Ese pequeño detalle no pasó desapercibido. Charles observó el patrón, la mandíbula apretada. No hizo ningún esfuerzo por agradecerle. En cambio, murmuró entre dientes, todavía aprendiendo cuál es su lugar. Ya veo. Naomi no respondió. No se inmutó. Colocó el último plato en la mesa con el mismo cuidado que había mostrado toda la noche y luego se giró para rellenar las copas. Elliot la observaba. La forma en que se movía con aplomo incluso cuando el aire a su alrededor parecía una tormenta en ciernes. La manera en que ofrecía una sonrisa suave a la pareja de ancianos en la mesa vecina. La forma en que recogió un crayón caído y se lo devolvió con delicadeza a un niño cercano. Esto no era solo servicio, era gracia bajo presión. Y Charles Drake, con todo su poder, no podía reconocerlo. Solo veía a alguien por debajo de él. Alguien a quien corregir, descartar, ignorar. Hablemos de cifras, señor Strauss, dijo Charles de pronto, intentando desviar el momento. 3.500 millones. Integración total en 2 trimestres. Duplicaremos su retorno en menos de 18 meses. Elliot ladeó la mano. Antes de hablar de números, dijo con calma, prefiero observar valores. Un escalofrío recorrió la mesa porque con esa frase Elliot dejó claro algo. Esta cena ya no trataba de contratos, trataba de carácter. Y Charles Drake acababa de reprobar el primer curso. Se suponía que debía ser rutinario. Naomi se acercó de nuevo a la mesa, esta vez con una jarra de agua. La tensión en la sala había cambiado. Ya no era aguda, sino densa, pesada. El tipo de atmósfera que se instala cuando la gente finge que nada ha pasado, pero todos lo recuerdan todo. Ella se movía con una destreza ensayada, rellenando las copas con precisión silenciosa, sin movimientos desperdiciados, sin emociones fuera de lugar. Había servido cientos de mesas así, docenas de hombres como Charles Drake. Pero esta no era solo otra cena. Llegó al extremo de la mesa, el extremo de Charles. Cuando inclinó la jarra hacia su copa, su mano se adelantó. No habló. No sonrió. Simplemente le agarró la muñeca con fuerza. No lo bastante fuerte para dejar un moretón, pero sí lo bastante para enviar un mensaje. «Esperas hasta que yo termine de hablar», susurró con voz baja y aliento espeso de vino. «Cuando hay negocios de verdad, no interrumpes. Te quedas quieta como se supone que debe hacerlo el servicio». Su agarre se prolongó. Esta vez la sala no se detuvo. Nadie jadeó. Nadie soltó un tenedor, pero las miradas se volvieron. La gente lo notó. Naomi sostuvo su mirada, controlada, no sacudida, no pequeña. «Sí, señor», dijo en voz baja, con un tono neutral pero irrompible. «Entiendo perfectamente». Luego, con suavidad, sin fuerza, retiró su muñeca de su agarre y dio un paso atrás. Charles parpadeó como sorprendido de que ella no hubiera retrocedido, como decepcionado de que su intimidación no funcionara. Pero Naomi no se replegó. Simplemente pasó al siguiente invitado. Sus movimientos tan fluidos como siempre, su dignidad intacta, su voz silenciosa, pero más fuerte que cualquier otra cosa en la sala. Elliot Strauss dejó sus cubiertos otra vez. Lento, deliberado. Se inclinó hacia su asistente y dijo solo 2 palabras en alemán. «Es hora». El asistente asintió, se levantó y desapareció por la puerta lateral. Charles siguió hablando, todavía intentando venderse como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado, y todos en la mesa lo sabían, porque ya no se trataba de vino derramado, ni siquiera del insulto. Se trataba de la ofensa repetida. El tipo de ofensa que dice, esto no es un error, esto es quien soy. Y ahora esa verdad ya no era un susurro. Había sido presenciada, y las consecuencias ya no eran cuestión de sí, solo de cuándo. Charles seguía hablando cuando Elliot Strauss se levantó de su asiento. No pronunció
no pronunció un discurso. No al principio. Simplemente se puso de pie, despacio, en silencio, como una tormenta acumulando peso antes del trueno. Su movimiento solo bastó para silenciar la mesa. La sala siguió su ejemplo. Las conversaciones se desvanecieron. Los cubiertos se detuvieron a medio aire. Incluso el personal de servicio contra la pared pareció congelarse, percibiendo que algo irreversible estaba a punto de desarrollarse. Elliot miró a Naomi. Ella sostuvo su mirada, firme, serena, inescrutable. Luego, con un gesto que parecía tanto permiso como reconocimiento, se volvió hacia la mesa. «Señor Drake», dijo Elliot, con voz uniforme, casi suave. «Antes de continuar, hay alguien muy importante a quien me gustaría que conociera apropiadamente». Charles frunció el ceño, confundido. «Por supuesto», dijo, forzando una sonrisa. «¿Se refiere a uno de sus vicepresidentes o a su abogado general?» Elliot no le respondió directamente. En cambio, levantó una mano, señalando hacia el fondo de la sala. Desde la pared lejana, Naomi avanzó, sin bandeja en la mano, sin delantal en la cintura, solo con la tranquila confianza de alguien que no tenía nada que ocultar y todo por revelar. Se detuvo al lado de Elliot, no detrás de él. A su lado. «Ella», dijo Elliot, posando suavemente una mano en su hombro. «Es Naomi Ellis, mi hija». El aire se quebró como cristal bajo presión. Fue adoptada cuando tenía 7 años. Eligió conservar su nombre de nacimiento, pero que no haya duda, es mi hija, y yo soy plenamente su padre. Charles parpadeó una vez, luego otra. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. «Naomi ha estado trabajando aquí», continuó Elliot. «No porque necesitara el ingreso, sino porque quería comprender de primera mano cómo la gente en el poder trata a quienes consideran por debajo de ellos». Elliot giró levemente, mirando al resto de la sala. «Y esta noche, todos ustedes fueron testigos exactamente de eso». No levantó la voz. No lo necesitaba. Un murmullo silencioso recorrió a los invitados. Los teléfonos se inclinaron más alto. Los ojos se agrandaron. El silencio estaba cargado de realización. Naomi se mantuvo erguida, con la barbilla en alto, no triunfante, solo verdadera, solo reconocida. Elliot miró a Charles por última vez. «La chica a la que llamaste estúpida es la mujer que crié para ser más sabia que la mayoría de los directores ejecutivos que he conocido». Y en ese momento, el acuerdo no solo estaba en peligro. Ya estaba muerto. El sonido de una silla arrastrándose no debería sentirse como un terremoto. Pero esa noche lo hizo. Elliot Strauss regresó a su asiento sin decir una palabra más. La sala permaneció inmóvil. Charles Drake se quedó congelado, con su sonrisa forzada ahora resquebrajada. Su confianza se drenaba de su rostro, como el color de una luz agonizante. Entonces comenzó. Un invitado empujó su silla hacia atrás y se levantó. Luego otros y otro. Una ola de movimiento se extendió por la sala, silenciosa pero innegable. Los teléfonos vibraban. Las notificaciones iluminaban las pantallas. Algunos invitados comenzaron a revisar sus aplicaciones de inversión. Otros simplemente se marcharon. La adquisición por parte de Strauss estaba extraoficialmente muerta, pero públicamente entendida. Y Charles Drake seguía allí, sin darse cuenta de que su imperio acababa de perder su fundamento. El asistente de Elliot regresó, susurrándole algo al oído. Él asintió una vez. Eso fue todo lo que hizo falta. Menos de 15 minutos después, los titulares comenzaron a aparecer en los medios financieros. Strauss se retira del acuerdo con Drake Nova tras incidente público. CEO tecnológico multimillonario enfrenta reacciones por comentario racista. Hija del inversionista llamada estúpida por Drake. Acuerdo cancelado en el acto. Para cuando se sirvió el postre, aunque nadie lo probó,
Las acciones de Drake Nova ya habían comenzado a desplomarse. Un 17% en menos de una hora. Luego un 22%. Llamadas de pánico inundaban el teléfono de Charles. Miembros de la junta, asesores legales, responsables de relaciones públicas y inversionistas exigiendo declaraciones, explicaciones y alguien más al mando. Pero no había narrativa lo suficientemente grande como para enterrar lo que el mundo acababa de ver y lo que ya se había vuelto viral. El momento ya era un video en tendencia. Compartido, recortado, republicado, los memes siguieron. Los titulares se intensificaron. Las capturas de pantalla se esparcieron como fuego en matorral seco. En cuestión de horas, los patrocinadores estaban cancelando contratos. Los socios estratégicos emitían declaraciones de profunda preocupación. El talento de Drake Nova comenzó a renunciar en oleadas. La compañía que Charles había construido se estaba desmoronando. No por una estrategia pobre, no por mala tecnología, sino por la podredumbre en su núcleo finalmente expuesta a la luz. La arrogancia tenía un precio, y esa noche fue de 5,000 millones más, el colapso de todo lo que Charles pensaba que controlaba. A las 11:47 p.m., la Junta votó para suspenderlo. A las 12:14 m, su acceso a los servidores de la compañía fue revocado. Para el amanecer, Drake Nova ya no era una potencia. Era un titular en la sección de negocios bajo una sola palabra. Caída total. El sol ni siquiera había cruzado el horizonte cuando Naomi Ellis entró en la sede de Strauss Holdings. Ya no llevaba uniforme, ni bandeja en la mano, ni credencial que dijera personal de servicio. Vestía un blazer entallado, azul marino con hombros suaves y zapatos planos que significaban negocios, no carga. Ella no estaba simplemente entrando en un nuevo edificio. Estaba entrando en el próximo capítulo de su vida. Esperándola en el ala ejecutiva había una nueva placa con su nombre. Simple, elegante, impecable. Naomi Ellis, directora de Humanidad Corporativa. El título no era decorativo. No era un gesto simbólico para suavizar titulares o calmar a los inversionistas. Era real. Creado por insistencia de Elliot Strauss, financiado con plena autoridad de decisión y otorgado a una mujer que había visto lo mejor y lo peor del liderazgo desde el nivel más bajo. Se sentó en su escritorio por primera vez con una respiración firme, dejando que todo se asentara. Las llamadas, el caos, el colapso, pero también su elección, su voz, su lugar no regalado, sino ganado. Más tarde esa tarde se presentó en una transmisión en vivo a toda la compañía. Empleados desde San Francisco hasta Singapur se conectaron. Algunos solo habían visto su rostro en clips virales. Otros habían trabajado a su lado, sin saber nunca quién era en realidad. Ahora lo sabrían. Se acercó al micrófono. Ayer, comenzó, me llamaron estúpida. No porque cometiera un error, sino porque alguien creyó que su título lo hacía más humano que yo. Una pausa. En ese momento no dije nada, pero hoy elijo hablar. La sala, tanto virtual como física, quedó en silencio. Hay una diferencia entre poder y liderazgo. Uno se toma, el otro se gana. Yo no tomé este asiento. Me fue confiado. Y pienso honrar esa confianza. Su voz se mantuvo serena. Sin ira, sin venganza, solo verdad. Creo en empresas donde las personas son valoradas no solo por lo que producen, sino por quiénes son. Creo que cada rol merece dignidad, cada título merece responsabilidad, y cada voz, especialmente las más silenciosas, merece ser escuchada. Los aplausos llenaron la sala, no educados, no corporativos, reales. Porque en Naomi no vieron solo a una nueva líder. Vieron un espejo y, finalmente, un futuro. Lo que ocurrió esa noche en el salón de baile no se trató solo de un director ejecutivo y una camarera.
Se trató de todos nosotros. Se trató de cómo tratamos a las personas cuando creemos que nadie nos observa. De lo fácil que es valorar currículos por encima del respeto, títulos por encima de la verdad y poder por encima de las personas. Pero aquí está el detalle. Alguien siempre está mirando. Y no solo con una cámara, a veces es un niño en la mesa de al lado. A veces es un colega en la esquina de la sala. A veces es precisamente la persona que crees que no tiene voz, ni nombre, ni consecuencia. Esa noche, Charles Drake no perdió un acuerdo por números o estrategia. Lo perdió porque falló la prueba más simple de carácter. Tratar a otro ser humano con dignidad básica. Todos enfrentamos esa prueba cada día. En el autoservicio de comida rápida, en una reunión, en una llamada con alguien que habla un inglés entrecortado, en el ascensor con alguien que creemos que no puede ayudar a nuestra carrera. Esos son los momentos que nos definen, no solo como profesionales, sino como personas. Y Naomi nos recordó algo que olvidamos con demasiada frecuencia: que la fuerza puede ser silenciosa, que la dignidad no se otorga, se vive, que el verdadero liderazgo no se trata de quién habla más fuerte, se trata de quién escucha más. Así que tal vez la próxima vez que sintamos el impulso de menospreciar a alguien, de pasarlo por alto, de decir algo pequeño pero hiriente, hagamos una pausa y nos preguntemos: si esa persona resultara ser quien sostiene la pluma sobre nuestro futuro, ¿estaríamos orgullosos de cómo la tratamos? Porque a veces, las personas más poderosas en la sala no son las que están en la cabecera de la mesa. A veces son las que la están limpiando. Y si tú también lo crees, si crees que la dignidad nunca debe ser opcional, y que cada persona tiene valor, entonces comparte esta historia. Deja que alguien más la escuche. Que recuerde que ser decente no es un mérito extra, es la base. Porque al final, la forma en que tratamos a la gente es el verdadero legado que dejamos atrás.